parte de bioseguridad. No sé si usted podemos compartir la primera de bioseguridad durante toda su carrera van a hablar. Tiene que ser una costumbre, ¿ya? Tiene que ser una situación muy importante, lo que es bioseguridad. ¿Listo? Muy bien, a ver, iremos por el concepto. Aquí está la diapositiva. Muy bien. Bioseguridad. ¿Usted cree que antes se hablaba de bioseguridad en nuestros tiempos? No. Entonces, al no haber bioseguridad, altamente las enfermedades infectocontagiosas o transmitibles eran problemas de salud pública. Los problemas operatorios. Fíjese que usted puede haber, el cirujano en esos tiempos, podía haber realizado la cirugía más completa, más técnicamente aceptable. Pero resulta que el paciente le venía una sobreinfección y se moría. Y no se moría por la operación. ¿Por qué se moría? Porque no habíamos cuidado todas las barreras que existen para que se combata una infección. Esa es bioseguridad. ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasaba? Que dentro de la historia de la cirugía, ustedes tienen que saber, antes no había anestesia y no se sabía nada de infección de herida operatoria. La mortalidad era terrible. Se imagina que en los tiempos, desde los alma mater de la medicina, desde Hipócrates, cómo era una amputación, qué sé yo, de miembro inferior. ¿Por qué? Porque estaba muy expuesto. Usted sabe que las batallas eran mucho más cruentas. ¿Qué hacían? Tenían que hacerlo embriagar y en ese estado se operaba. ¿Usted cree que sabía de bioseguridad, asepsia, antisepsia, esterilización? Nada. Y entonces, pues, el índice de mortalidad era altísimo. Yo pienso que hay dos cosas que han revolucionado la cirugía. El hecho de que apareció los anestésicos, donde usted puede trabajar con paciencia, ¿no es cierto? Puede usted hacer una cirugía más fina, planificada. Ese es un factor muy importante. Y lo otro, todo lo que es bioseguridad, todo lo que es esterilización, que vamos a hablar posteriormente. O sea, todas las barreras que nosotros tenemos que evitar para que no entre una infección. ¿Entendido? Muy bien. Vamos por el concepto. Yo diría que son una serie de procedimientos, normas, todos destinados para prevenir al personal de salud. Mire, cómo fue y cómo va cambiando el concepto. Mire, son conceptos ligeramente un poquito anteriores. Todo lo que es bioseguridad se definía en proteger al personal de salud, ya sea en un hospital, en un centro de salud, en un consultorio, tanto privado como particular. Entonces hablamos de paciente, de personal de salud, fíjese. Cuidar que entre pacientes no se contamine, no se contagie, que el personal de salud, la enfermera, el técnico, el que hace limpieza, no se exponga a enfermedades, a accidentes de trabajo. ¿Entendido? Pero mire cómo evoluciona el mundo, que hoy bioseguridad ya es problema de la población en general. Fíjese, esta pandemia trajo cosas muy malas, pero trajo cosas buenas. Ya hablamos de bioseguridad de la población, conductas, fíjese, maneras de ser. Ya cambió radicalmente. Ya no estamos hablando de salud nomás. Ya no estamos protegiendo al empleado de salud, ya sea médico, enfermera, técnico, personal de limpieza, etcétera. O el mismo paciente, entre pacientes. Ya estamos hablando de la protección de toda la población. ¿Usted cree que cuando se dispone y se dice distanciamiento, 1 metro, uso de mascarillas, uso ¿qué se llama? De anteojos, etcétera, uso de la gorra,
Eso no es bioseguridad, y es bioseguridad poblacional de la gente. Entonces, ¿qué será la bioseguridad? Ya se ha ampliado, no solamente es prevenir los riesgos del personal de salud, sino de toda una población. El hecho que usted use una mascarilla, que esté a una distancia de 1 metro, ya está usted haciendo bioseguridad. Y no solamente porque lo dispone así las normas de bioseguridad, sino porque llega a ser ya parte de una costumbre, de un comportamiento de la población. Mire, antes que tuviéramos la pandemia, todos somos de Puno, ¿no es cierto? De la zona, manejábamos mucho turismo, llega mucho turismo. Hace 5, 6, 7, 8 años, especialmente las poblaciones asiáticas, no les llamaba la atención que ya venían con barbijo. Entonces yo decía, o están enfermos, o qué pasa. No, ya la costumbre de los asiáticos, ya era una costumbre. Entonces todas las personas eran potencialmente contagiosas para ellos. Y entonces había que hacer bioseguridad. Nos han llevado años luz. Nosotros ha tenido que venir una pandemia para acostumbrarnos los sistemas de bioseguridad. Ellos ya estaban anticipados. Fíjese, es un ejemplo mínimo. Otra costumbre de los orientales de, es de que cuando entran a la casa, no entran con el mismo calzado. Tienen en la casa otro calzado para ingresar. Eso no es bioseguridad, eso es bioseguridad. ¿Entendido? Mire cómo nos han adelantado. Hoy en día, casi ya se hace una costumbre. A lo mejor se va a dejar la mascarilla, probablemente. Pero el hecho ya hay familias que ya es una costumbre, que cuando ingresan al hogar, ya lo hacen, ya no con el calzado de la calle, sino tienen un especial para entrar a la casa. Ese es un comportamiento. Ese es ya, ¿por qué? Porque se han dado normas, se han dado principios, reglas, etcétera. Se ha compartido información. ¿Usted cree que antes damos charlas de bioseguridad solamente al personal de salud? Mire, cuando haya una aguja, como vamos a ir hablando posteriormente, mire, así hay que hacer el traslado de los residuos. Hay que cuidarse, hay que poder, por decir, el técnico, tiene usted que utilizar guantes para cambiar, digamos, todos los desechos que pueda tener el paciente, la sangre, las heces, la saliva, las secreciones por herida. Todo era para el personal de salud. Hoy cambió radicalmente. Ya todos los días hablamos de bioseguridad, todos los días. Ya la televisión ya da mensajes de bioseguridad. Conserve la mascarilla, que póngase bien la mascarilla, que guarde su distanciamiento social, que use usted, qué sé yo, lentes, gafas, gorro, el mandil, etcétera. Inclusive en los inicios de la pandemia, ustedes saben que los pacientes, sobre todo los asiáticos, y después acá también se fue una costumbre, hasta la ropa se quitaban, entraban a la ducha y se cambiaban para no contagiar. Eso se llama bioseguridad. O sea que son todos los principios, normas, reglamentaciones para evitar el riesgo de contaminación del personal de salud y de la población en general. Extendido. ¿No es cierto? Son las bioseguridad, son las medidas destinadas a establecer un mecanismo de barrera que impida la transmisión de infecciones en todas aquellas actividades relacionadas a la salud. Y vamos a ver que esa noxa, esas palabras que deben ir ya aprendiendo, noxa es una situación que nos hace daño. Ese elemento que nos hace daño puede ser físico, puede ser químico, puede ser biológico. Biológico, los virus, las bacterias, los hongos, etcétera. Entonces, el hecho de poner esas barreras, estamos haciendo bioseguridad. Químicos, sustancias cáusticas. Ejemplo típico, ya el concepto. Todas las cosas, por ejemplo,
En la casa, peor en un hospital, todas las sustancias cáusticas, digamos, ácido clorhídrico, hipoclorito, lo que usted quiera, deben estar bien etiquetados para hacer un manejo, una maniobra de esas sustancias. Porque un accidente de trabajo, un accidente familiar, lo típico, el niño o la mamá que deja, qué sé yo, el ácido clorhídrico en una botella de gaseosa y el niño accidentalmente toma. Pero si se le explica que eso puede estar fuera del alcance del niño, que tiene que estar bien etiquetado, estamos haciendo bioseguridad. ¿Se da cuenta? O sea que se ha transmitido no solamente al personal de salud, toda la población en general. Y como digo, este, esta pandemia nos ha logrado entender y conceptualizar qué cosa es bioseguridad. Todo lo que nosotros, las normas que tenemos que hacer para evitar que cualquier agente nocivo pueda entrar al organismo y producir y desarrollar una determinada enfermedad. Como consecuencia, a veces hasta la mortalidad de las personas o pacientes. Entonces, vuelvo a repetir, son una serie de mecanismos, reglamentaciones, y que al final se van a convertir en costumbres. Y les repito, ya el hecho de que del barbijo, mucha gente ya no quiere dejar el barbijo porque se da cuenta de que de alguna manera lo protege, se siente protegido. Y dentro de esta bioseguridad, no solamente son las barreras protectoras que ya después vamos a conversar, ¿cierto? Ahí entra un papel importante, vamos a ver las vacunas, desde hace tiempos antiguos, no solamente acá en el COVID, sino al personal, era muy dirigido al personal de salud, que ya les vamos a hablar posteriormente. Entonces, ese concepto de bioseguridad ya ha cambiado para nosotros. Ya es un concepto básicamente que no solamente está destinado al personal de salud, sino a todos. Y el ejemplo más típico que nos ha hecho entender es la pandemia. Antes nosotros, como les repito, había que hacer charlas de bioseguridad a las enfermeras, charlas de bioseguridad al personal técnico, charlas de bioseguridad al, ¿qué se llama? Al personal de limpieza, ¿entendido? Entonces era diferente la situación. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva para ver. Muy bien. Hay ciertos principios universales de bioseguridad. En todas partes se utiliza. Y son los tres principios. Primero, universalidad. Segundo, barreras de protección. Eso podemos hablar toda la mañana. Y cómo se eliminan todas las sustancias que han sido utilizadas. Si no, van a venir los accidentes de trabajo. Si no, el personal se va a contaminar. ¿Entendido? Hasta la población llegó. Ya dicen a dónde tiene que botar la mascarilla una vez usada. Hasta ustedes van a ver en la eliminación ya en todos, en la población, los centros comerciales, donde usted vaya y ahí, cómo usted tiene que destinar esos residuos, los reciclables, los no reciclables, ¿no es cierto? Fíjese cómo ya se está transmitiendo. Antes, estrictamente, era todo un problema en los hospitales. Por supuesto que era de mayor riesgo, porque manejábamos sustancias altamente contaminantes. Imagínese que usted se encuentre una peritonitis con una infección, unos abscesos, sangrados. ¿Cómo no vamos a saber cómo se va a trasladar? ¿Cómo tiene que haber el personal de limpieza? El personal auxiliar, ¿cómo tiene que dejar? Y es toda una ciencia. Y eso ya se ha trasladado también a la población. Bueno, el primero de ellos se llama universalidad. ¿Qué significa universalidad? Todos, en bioseguridad, todos potencialmente son infectados. ¿Usted cree que al pasar por la calle o en el ámbito
intrahospitalario, cuando viene un paciente, simplemente a una consulta, usted sabe si tiene una enfermedad transmisible, si viene con alguna patología, una enfermedad de transmisión sexual, infecto contagiosa, qué sé yo, por mirar, ¿usted sabe? No sabe. No tiene ni serología, no tiene nada. Pero en el concepto de bioseguridad, universalmente, ellos es un paciente potencial. Por lo tanto, usted tiene que, mientras no demuestre lo contrario, manejar con las reglas de bioseguridad. Por ejemplo, decirle examinar con guantes, tener el barbijo, porque primero, no sabe usted si está infectado. Y si el paciente está infectado y ha manejado algún utensilio, ya está potencialmente, o algún residuo ha miccionado, etcétera. Entonces, universalidad significa que no hay discriminación. O sea, quiere decir, no, en este tipo de personas o de pacientes voy a usar la bioseguridad. En este no, no. En bioseguridad, todos son pacientes mientras usted no demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que atender al paciente con toda la protección para evitar que usted, el médico, se contagie, la enfermera al poner un inyectable simplemente se contagie, o el técnico al hacer limpieza se contagie, o cuando, peor el personal de limpieza, que son muy expuestos. ¿Entendido? Hasta esos son conceptos importantes. Yo a veces me da mucha pena, mucha preocupación, sobre todo en nuestro medio. Cuando yo digo ese personal que traslada los desechos, ustedes no se han puesto a pensar el riesgo tan grande que tiene simplemente el personal que recoge la basura en la ciudad. Se rompe un vidrio, qué sé yo, la gente no es consciente. En otros países y hay, digamos, formas, maneras para evitar que ese personal que es tan sacrificado se exponga a una enfermedad. Eso se llama costumbre, conciencia de bioseguridad. Pensar en uno y pensar en el otro. ¿Entendido? Entonces, vuelvo a repetir, universalidad se refiere básicamente a que bajo el concepto de bioseguridad, todo paciente es potencialmente infectado. Si usted lo entiende así, con seguridad que usted va a prevenir que el mismo personal de salud tenga accidente de trabajo, se contagie, se contamine. ¿Entendés? Y más aún también eso ya se ha trasladado, vuelvo a repetir, a la población. Usted ya está a 1 metro de distancia, a lo mejor ni tiene la enfermedad, pero usted ya está prevenido. Ya está usted aplicando la universalidad. ¿Entendido? El hecho de separarse 1 metro, no, él puede estar, y efectivamente usted está pensando en que puede estar. Ese es el concepto. Ya eso se va convertir en una costumbre. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo ha cambiado? Definitivamente esta pandemia nos ha cambiado y nos ha hecho tocar el tema que hoy estamos hablando, bioseguridad, universalidad, todos. Usted cuando sale a la calle, la gente no se cuida, se cuida. Ya está con su barbijo. Ay, al inicio todos estaban hasta con sus guantes descartables, especialmente los comerciantes, ¿no veían? Sí, ya estaban aplicando su bioseguridad fija. El distanciamiento, las barreras que ponía entre el cliente y el que compraba. Ya le ponía una barrera. Esa es bioseguridad. Si eso se aplica en la población, se imagina que lo que debe ser estricto en un centro de salud, en un hospital, y vamos a ir desarrollándolo posteriormente. ¿Entendió? Para eso, desde tiempos muy antiguos, ¿cómo se identifica al médico? Con su mandil, ¿verdad? Entonces, el mandil no podía salir del hospital, ¿ya? Pero eso me da pena a mí mucho, que bueno, al menos los internos salen con su ropa, no sé si para lucirse que son estudiantes
o futuros médicos, y con esa misma ropa están entrando al hospital y reciben a un paciente contaminado, con esa misma ropa están yendo a la casa, qué sé yo, pero ya, bioseguridad cero, ¿te cuenta? Es como si yo de la calle viniera y operara con lo que tengo en la calle. Para eso hay pues, una ropa de sala de operación. Y hay muchos cirujanos jóvenes que terminan de operar y con la misma ropa están en el hospital. Ya, pues se perdió los principios de bioseguridad. Entonces, donde más se debe aplicar es precisamente en los centros hospitalarios, porque usted se puede convertir en un vector potencial. Y peor si va a la casa, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Aparte de la universalidad, vamos a hablar del segundo punto importante, las barreras de protección. En términos generales, barrera, ya saben ustedes, es impedir algo. Es decir, es colocar una barrera, como su nombre lo indica, ya sea física, mecánica o química, entre el microorganismo y un individuo. ¿Entendí? Es una manera de protegernos. Y las barreras son múltiples, múltiples, múltiples. Porque los agentes también son variados. Son biológicos, como le decía, son radioactivos, físicos o químicos, que pueden ser sustancias corrosivas. Entonces, es poner, y desde acá tenemos infinidad, toda la mañana podemos hablar. Y vamos a empezar. Por ejemplo, lavado de manos. ¿Qué? Lavado de manos. ¿Qué hacía el médico? Entraba, examinaba a un paciente, terminaba de atender al paciente y se lavaba las manos, listo, y atendía. Pero era una práctica muy, muy dirigida al personal de salud, ¿entendido? Entonces nosotros atendíamos y siempre había un alcohol, algún antiséptico, listo para el próximo paciente. Ya ese concepto de seguridad viene desde tiempos antiguos. Esa es una barrera. ¿Por qué? Porque si por A o por B había de alguna manera algún germen, alguna cosa, un buen lavado de manos, es todo un capítulo el lavado de manos y lo van a recalcar mucho cuando entren a sala de operaciones, vean. Entonces, es la limpieza, ¿no? Entonces, ahí se aplica pues de los términos que vamos a hablar en esterilización, que es desinfección, que es asepsia, antisepsia. Asepsia es cuando usted se lava bien la mano, no hay ningún problema en la limpieza. La antisepsia es cuando ya le agrega usted a un antiséptico, que puede ser alcohol, con productos yodados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ese era restrictivo al personal de salud. La enfermera terminó de poner un inyectable y ya se lavaba las manos. ¿No es cierto? En esos tiempos antiguos me acuerdo que ni utilizaban los guantes de procedimiento. ¿Entendido? En esos tiempos ya ni sencillamente era el lavado de manos. Ese lavado de manos evitaba pues la transmisión. Es toda una técnica de lavado de manos. Posteriormente aparecieron los guantes. Ya fue una revolución. Entonces esos guantes que hoy en día ya puede usted encontrar de diferentes tipos. Guantes de procedimiento, cuando usted va a utilizar, digamos, en el personal técnico, cuando va a desechar alguna sustancia del paciente. En el personal de salud, cuando usted va a examinar, ya muchas veces utiliza el guante. La enfermera ya usa ese guante de procedimientos para poner inyectable. Mire cómo es. Eso es común. Los guantes de procedimiento hoy en día, el que está haciendo limpieza ya está haciendo con sus guantes de procedimiento. O guantes especiales que se les asignan. Los de laboratorio, ¿se da cuenta? Con mayor razón. Ese es un área dentro del hospital muy, muy importante, el laboratorio. Usted sabe que vienen las muestras. ¿Qué tipos de muestras? El que maneja anatomía patológica, laboratorio. Algunas especialidades dentro del hospital, algunas profesiones, los odontólogos. ¿Se da cuenta? Entonces ya se aplican los guantes de procedimiento, se llama así su nombre, en forma casi permanente.
Pero como esto evoluciona, ya aparecen y ya existen también los guantes quirúrgicos. ¿Cuál es la diferencia? El guante de procedimiento lo protege a usted, no está estéril, pero le permite y crea una barrera entre lo que usted va a agarrar y su piel. ¿Entendido? En cambio, el guante quirúrgico ya viene estéril. Eso generalmente se va a utilizar en sala de operaciones. Cuando usted va a entrar a operar, eso ya más que explicarles, el lavado, todas esas cosas, lo van a ver en sala de operaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar, vamos a realizar un acto quirúrgico, ya son los guantes quirúrgicos y tienen su número, ¿no? ¿Cierto? Puede ser el guante número 6, generalmente para las mujeres, 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, 8, etc. Entonces, todos los guantes son descartables, ¿cierto? Eso va a desechos. Y desechos en un área de altamente contaminación, porque en un acto quirúrgico usted agarra sangre, agarra heces, agarra orina, agarra todo lo que sea. Entonces va exclusivamente en su transporte, también es una parte muy importante. ¿Entendido? Antes, ¿cómo evolucionó? Mire, en mis tiempos, no sé, más de 40 años que uno empezó la cirugía, los guantes no eran descartables, se volvían a utilizar, aún los de salas de operaciones. Por ahí se rompían. El guante es para anécdota, para que ustedes sepan cómo evolucionó la medicina. ¿Qué hacían el personal técnico que trabajaba en sala? Miraba que el guante estaba roto, entonces como quien parcha un neumático, una llanta, el personal se dedicaba a parchar el orificio y lo reesterilizaba. En esas circunstancias operábamos. ¿Te cuenta? Hoy en día, pues, todo ya es descartable. Todo. ¿Entendido? Ya hay equipos quirúrgicos descartables. En Estados Unidos la mayoría ya son jeringas. Antes había las jeringas de vidrio. En esa misma jeringa de vidrio se hacía hervir, ¿entendido? Con su aguja metálica. Entonces, en una riñonerita se hacía hervir durante 10, 15 minutos. En la ebullición ya prácticamente, supuestamente era un medio de esterilización, donde la bacteria, hongo, virus, hasta las esporas, se morían. Hoy en día, pues ya no puede, es un atentado contra la bioseguridad volver a utilizar el mismo material. Ya ustedes saben que las jeringas son descartables. ¿Entendido? Ya las agujas tienen un manejo especial. ¿Por qué? Por protección al que lo traslada, al que lo coge las agujas. Esos elementos penetrantes son altamente contaminantes. Se puede transmitir el SIDA, cualquier enfermedad, la hepatitis, el mismo médico, la enfermera o el que lo trasladó. Inclusive ahora existe, digamos, para las agujas, instrumentos que destruyen completamente esos, ¿no? No, pero sensiblemente no lo tienen todos. Entonces, hasta en el manejo, hasta en el traslado de esos elementos altamente peligrosos, con una potencialidad de producir enfermedades laborales. Es todo. Todo ahora es una rama. Ustedes saben que hay especialistas en medicina laboral, donde protegen al personal que maneje ese tipo a todos los personales de salud. Entonces, bueno, eso es respecto a los guantes. Después, ¿qué barreras? A ver, tenemos barreras físicas, no sé, que ustedes lo utilizan frecuentemente, el lavado de manos, el uso de guantes, la mascarilla, que se ha universalizado. Antes era, solamente fíjese cómo se evoluciona la medicina. Antes la mascarilla era para el cirujano, el personal que trabajaba en sala, para los que trabajaban en enfermedades infectocontagiosas. En esos tiempos había mucha tuberculosis, por decirle, en pediatría, el sarampión, etc., enfermedades infectocontagiosas. Pero el resto no. El paciente que estaba en medicina, en cirugía en consultorio externo, el médico, el técnico, hoy en día se ha universalizado, hoy día todos,
y se ha extendido a la población. Ahí está el ejemplo típico. Lo mismo hablamos del gorro. Esa es una barrera también. El mandil. El mandil es desechable. Ya, mire, fíjese, en los hospitales ya le tienen que dar material de protección, de bioprotección, cada 2, 3 meses. Perdón, sí, que cada mes, inclusive en otros de mayor sofisticación, en situaciones particulares, a la semana ya le están dando una mascarilla nueva, pero nuestros sistemas de salud, en nuestros hospitales, pues también nos protege Dios, también es una ayuda de protección, una barrera, porque el sistema, pues, el caos en que vivimos, no ahora, siempre, por el descuido del sistema de salud, si no pueden construir hospitales, qué sé yo, menos le van a provisionar, lo van a proteger a su trabajador. Y en esas condiciones, por lo menos, trabajamos. Y muchas veces uno mismo tiene que salir su barrera de protección, cambiarse. No va a esperar que la institución, porque en medio está la vida de usted. Está la vida. Usted está trabajando en un hospital donde supuestamente pues, todos vienen al hospital, no los que están sanos, los que están enfermos. ¿Entendido? Entonces, esas son las barreras de protección. El lavado de manos, el uso correcto el lavado de manos, toda una técnica que la vamos a explicar posteriormente, pero eso lo van a aprender mejor todavía en salas de operaciones. ¿Entendido? Un lavado rápido que puede ser, qué sé yo, unos 60 segundos. Ese lavado rápido, hasta el lavado se ha universalizado. Ahora, con esto de la pandemia les decían que cuenten o no sé qué canten una cosa y cuando termina ya está, ya está. Eso se hace, el lavado rápido. El lavado de sala de operaciones es diferente, es toda una técnica de 15, 20 minutos. Lógicamente que se ha cortado porque los antisépticos que se utilizan ahora son un poco más modernos. Antes simplemente con jabón nos lavábamos, pero eso determinaba 10, 15 minutos usted estaba en la sala de lavado. Pero en medicina todo avanza. Ahora en 5 minutos, ¿por qué? Porque se han descubierto antisépticos de alta calidad que destruyen rápidamente todos los elementos nocivos, ¿no? Ya sea un hongo, una bacteria, etcétera, ¿no? Ese es también barrera de protección, el lavado de manos, el uso de protectores, los guantes, el barbijo, las botas, ya eso vuelvo a hablar. Antes las botas solamente utilizaban los de sala de operación. Ustedes van a ver ahora hasta, claro, ha bajado ahora, pero hace 4, 5, 6 meses todos estaban con sus botas protectoras. Y eso se extendió a la población también. ¿Por qué? Porque ahora, como les digo, ya entran, se quitan los zapatos de la calle y entran, ¿cierto? Y ahí ya están haciendo bioseguridad. ¿Entendido? Entonces, esas son las barreras de protección. Pero no solamente son las partes que yo les digo, también pues, hay protectores físicos, químicos. El hecho de utilizar el alcohol, un antiséptico, el yodo, antes se utilizaba mucho esa combinación, alcohol-yodado, pero hoy ya no utilizamos, es muy irritante. La yodopolidona, que es el isodine, ya han aparecido ya un montón. Entonces, esa es una barrera de protección, utilizar antisépticos, cada vez más moderno. Esa es una barrera de protección. ¿Entendido? Entonces, ya estamos hablando de varios tipos. Así sea físico, químico, voy a hablar de una cosa muy importante. Las vacunas. Es una barrera de protección. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Antes, ¿qué es lo que le daba mucho al cirujano, a la enfermera? Porque se puede pinchar. La famosa hepatitis B. Terminaba con cirrosis o con cáncer de hígado y se moría. Por eso que salieron las vacunas para la hepatitis. Todo el personal de salud tenía, y estamos nosotros recibimos, para el tétano, para la hepatitis B. Esa es una barrera de protección, sí lo es, y inmunológica. Y el ejemplo más claro que tenemos hoy en día, ¿cuál es?
las vacunas del COVID. ¿Qué hubiera pasado? Algunos no creen, tienen conceptos. Ustedes conocen más que yo gente que no acepta una vacuna, gente que no le da credibilidad. Pero no se necesita ser muy científico para darse cuenta, en forma básica, qué hubiera pasado si desde el inicio se hubiera aplicado la vacuna. Eso ocurrió, ¿sabes qué cosa? Con el sarampión, con la viruela. Era una mortalidad terrible. Yo le estoy hablando de inicios. Cuando se vino pues las vacunas, la poliomielitis, sus secuelas de las polio de los niños. Ustedes lo han visto, terrible, la viruela. Fíjese cómo el sistema de bioseguridad de inmunización nos ha cambiado la vida. Hoy en día viruela ya casi no existe. Sarampión, bueno, ha pasado a ser tan leve. Eso lo mismo va a pasar con la actual pandemia. Ahora se está pasando casi como un proceso gripal, salvo que usted tenga una enfermedad concurrente, ¿no es cierto? Que tenga usted, sea hipertenso, ustedes más que yo saben, que sea diabético, que sea obeso, que tenga una enfermedad concurrente, que sea cardiópata, que sea inmunodeprimido, aquellos que están recibiendo quimioterapia por un cáncer, o que simplemente tienen una enfermedad inmunológica. Eso es la mortalidad. Aún así ha disminuido. Entonces, ¿cómo no va a ser una barrera de protección las vacunas? Por supuesto que sí. Entonces, eso, estamos hablando de tantas barreras de protección que nosotros podemos tener, ¿entendido? Desde el momento, desde el lavado de las manos, desde el uso de barreras protectoras como son los guantes, la mascarilla, en fin, desde el momento de comportamientos que se debe tener. Y finalmente ya se ha llegado pues a la parte de las vacunas. Muy bien. Entonces ya quiero que tengan el concepto, ¿qué es una barrera de protección? Hay multiplicidad de barreras, ¿no? Les he dicho físicas, químicas, inmunológicas, etc. Finalmente vamos a hablar, la siguiente, a ver, medidas de eliminación. Ahí nomás un ratito. Medidas de eliminación. ¿Cómo tengo que eliminar una sustancia altamente contaminante? Es todo un procedimiento. Eso sí, en los hospitales ya estaba establecido. ¿Para qué? Para que no se contamine el médico, la enfermera, sobre todo el personal de limpieza o el personal técnico. ¿Y dónde va a ir destinado cada, hoy en día en ciudades un poco más grandes que Puno, por ejemplo, el mismo Arequipa, sobre todo, y ya el basurero viene y trae ya dos tipos de basuras, los biodegradables y los no biodegradables. Fíjese, ya se está universalizando a nivel de la población. Un día el basurero pasa solamente biodegradables, el otro no biodegradables. Mire, ya se está aplicando la bioseguridad. En protección también mucho al personal que lo traslada. Con mayor razón en un hospital. A ver, el señor terminó la operación. ¿Quién hace la limpieza? El personal técnico. ¿Quién va a llevar la basura? ¿Qué es los pozos de desechos? Los, las sustancias como la sangre, la orina, las heces, que se ocurre, es el personal. Tendrá que ir bien protegido. Tendrá que saber la manipulación para que no haya accidentes laborales. Y el destino final. Unos son biodegradables, ¿entendido? Hay empresas que se puede hacer el plástico, se puede reciclar. Otros no, por eso que en los hospitales hay centros de incineración. Se incinera todo lo que es altamente y potencialmente tóxico, ¿no es cierto? Y hay cosas que están, hay sistemas ¿qué se llama? De hornos en los hospitales donde se incinera. Así debería ser, ¿entendido? Entonces, ese manejo es muy importante.
Yo, si yo me protejo, digo, a este puede estar infectado, me protejo, pero en el momento en que traslado me infecto, no sé, no aplico los términos, de nada sirvió las dos reglas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Eso es lo que yo estaba diciendo, ¿no es cierto? Sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, su estado general de salud. Se debe seguir en todas las precauciones, ¿no es cierto? Universales. O sea, debo estar a la defensiva, en otra palabra. Debo tenerlo como un potencial infectado. Así es. La siguiente. Esto está en las barreras, ¿no? Decía, las barreras, son los que protegen. Acá tenemos para hablar toda la mañana, ¿no es cierto? Ahí está, estamos hablando de las vacunas, la inmunización activa. Hemos hablado que anteriormente solamente para la hepatitis. ¿Ya? Hoy en día prácticamente ya todo un sistema de... ¿no? Y la parte física, que es lo que hemos hablado, los guantes, los tapabocas, gorro, la bata, los anteojos, todas esas cositas. La siguiente. Esto es importante, ¿se acuerdan? Mire cómo recalca acá en la diapositiva los elementos cortopunzantes. Tiene que tener un determinado destino, sino el que traslada, el que recibe, se puede contaminar y a ver, todo, sobre todo accidentes de trabajo, que se habla mucho en bioseguridad respecto al personal de salud. Todos estamos expuestos, el cirujano, el momento en que de repente hace un punto, accidentalmente perfora el guante y el paciente tenía hepatitis B, termina usted con cirrosis. ¿Me entiende? Es un accidente de trabajo. La enfermera, vuelvo a repetir, el momento que pone un inyectable, tranquilamente se puede contaminar con el fluido de los pacientes. Es peor, pues, el personal que hace la eliminación de los desechos. La siguiente, por favor. Bueno, hay una serie de riesgos, pues, ¿no? Los químicos, si usted maneja, por ejemplo, el laboratorio, si alguien maneja el hipoclorito, el formol, que se utiliza mucho, puede haber lesiones graves. ¿Entendido? La siguiente, por favor. ¿Ya? Pueden ser tóxicas ingeridas, ya les había hablado, ¿no es cierto? Sobre todo bioseguridad en el hogar, eso deben transmitir. No pueden poner una sustancia tóxica en un envase de gaseosa, el niño va a agarrar o a alguien, o las personas, los pacientes, inclusive en el hogar los niños y los pacientes de edad son expuestos, a veces no ven, toman una cosa y no está en el depósito, se intoxican. Los corrosivos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los carcinógenos, sobre todo, por ejemplo, ¿quién? Los radiólogos. Los radiólogos, para su conocimiento, ellos tienen en el solapero un captador de radiación. Entonces eso va ¿qué se llama? Al, al instituto nuclear, donde mandan todos. Cuando el radiólogo pasó las radiaciones permitidas, es el único trabajador de salud que puede estar 2, 3, 4 meses recibiendo su sueldo hasta que digan que la cantidad de radiación ya no es muy alta. Es una manera. ¿No? Teratógenas también, bueno, eso es muy importante. Y mutágenas, aquellos que actúan sobre el DNA, ¿no? Y eso acá también vino, pues, el gran alarma, ¿no? Que la vacuna actúe en el DNA y que eso va a producir, no, pues no es así y se ha demostrado que eso no ocurre, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, lo que yo decía, sobre todo en las sustancias químicas, en el hogar, no deben colocarse en estanterías, se deben colocarse en un sitio apropiado, ¿entendido? ¿No? No acumular la cantidad de compuestos químicos, ¿cierto? Eso, sobre todo en la casa, no dejar los frascos abiertos, hay que marcarlos bien, etcétera. Esto, sobre todo, incluso aplicado al hogar, ¿no? La siguiente, por favor. Ya.
Bueno, son regla general, no acercar sustancias inflamables a las llamas, lógicamente, ¿no? Este, hasta el destino, mire, de las pilas, de las baterías, ya tiene hoy día ya una eliminación en otros países diferentes. Acá no, no botamos el vidrio, la pila, todo igual, no pasa nada con los biodegradables, con los desechables. Tendrá que pasar muchos años también para que ocurra lo que yo estoy diciendo, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, ¿por qué se producen los accidentes? Cuando hay desconocimiento del uso de algún aparato, sobre todo los esterilizadores, hemos tenido accidentes, o el oxígeno en salas de operaciones, ¿no es cierto? O hay descuidos, olvidos, entonces generalmente está relacionado básicamente al trabajador de salud. La siguiente, por favor. Ahí está. Esta es la clasificación de los desechos hospitalarios. ¿Cierto? Riesgo biológico, infectantes, tiene que ir a un sitio, no infectantes, tóxicos. Los que se pueden reciclar, eso van a los sistemas de reciclación, los no reciclables. Todo tiene que estar ahora tipificado y van a entrar ustedes a los hospitales. Y sin entrar a los hospitales, los centros de salud ya están viendo, que digan los centros, hasta los centros comerciales han visto que ya hay acá biodegradable, acá no biodegradable, acá biológico, acá tóxico. Ya está. Ya se ha universalizado la bioseguridad. Lógicamente que es más estricto en los sistemas hospitalarios. En la siguiente, por favor. ¿Ya? Claro, se clasifican, pues, según el río biológico, infectantes, pueden producir infecciones. Cualquier humor, cualquier desecho de un paciente infectado, si no hace usted bien, se puede usted infectar el mismo personal. Los que no producen infección, tóxicos, lo que puede producir intoxicación o daño en personas o en el medio ambiente, también. La siguiente, por favor. ¿Ya? El destino final, reciclables, no reciclables, ¿entendido? Residuos alimentarios, piezas en el hospital, piezas anatomopatológicas, como les digo, se incineran generalmente. Algunos desechos, digamos una compresa con una sustancia mal contaminada, qué sé yo, eso se va, ¿no?, al relleno sanitario o a la incineración. Generalmente, miren, nuestro hospital que tiene tantos años, ya yo lo conocí con incinerador, porque ya desde hace tiempo ya se aplicó lo que es bioseguridad. No será con la técnica, con el conocimiento y con las sapienza de ahora, pero ya se aplicaba. El hecho que el médico utilizaba un mandil ya es bioseguridad desde tiempos muy antiguos. Y los reciclables, o no, digo, no biodegradables, el vidrio, el plástico, papel, cartón, ya hay industrias, ¿no es cierto?, o empresas que recuperan todo eso, sobre todo en la industria plástica. Aparecen la gente en grandes ciudades, los recicladores, ganan pues, porque llevan a empresas donde los reciclan. La siguiente. Ya, residuos hospitalarios similares a la clasificación, ¿no? Residuos no peligrosos, residuos peligrosos. ¿Cómo no va a ser peligroso si usted ha operado una apendicitis, una peritonitis, una pancreatitis? ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a ser residuo peligroso una sustancia radioactiva? Ya les he dicho, ¿cierto? A veces, por eso que, por ejemplo, el ejemplo más típico en sala de rayos X se utilizan protectores de bioseguridad, esos mandilones que tienen plomo para evitar que ellos se absorban mucho la reactividad. Las placas radiográficas tienen radioactividad, eso tienen, son residuos peligrosos. En cambio, no tan peligrosos los biodegradables, reciclables o los ordinarios comunes. La siguiente, por favor. Mire, ya está, ya. Van a ver ustedes, hasta en un centro comercial y peor en un hospital. ¿Dónde? El papel, cartón, ¿dónde debe estar? Los vidrios, ¿dónde? El plástico, ¿dónde? ¿Entendido? Peor en un hospital altamente peligroso, altamente contaminante, etc. Hasta por los colores. ¿Por qué le hago esos colores? Para que se universalice. El rojo siempre va a ser peligroso. ¿Entendido?
Entonces, es así todo un tema que podríamos hablar toda la mañana sobre bioseguridad. Lo que yo quiero es que me lleven el concepto, sobre todo, qué es bioseguridad, cuáles son los criterios y cuáles son las barreras, cuál es el destino final, cuál es la universalización. La siguiente. Bueno, muchachos, yo creo que espero que hablar de bioseguridad es un tema que les ha puesto a ustedes muy, les podría decir, en onda con esta pandemia. Entonces ya lo han entendido mejor qué cosa es bioseguridad. ¿Entendí? Cuando nosotros ya pues entramos en grupos de 3 o 4 las prácticas y las clases irán paulatinamente retomando a ser presencial en la medida que todos estén vacunados, que si todos dependemos, hoy en día más que nadie dependemos de la bioseguridad. Hasta cuando usted va a un restaurante, ya tiene usted que estar con su bioseguridad. ¿Entendido? Cuando usted hace deporte, bioseguridad. Hasta cuando usted estudia en la biblioteca, me imagino ya las distancias, ya se bueno, todo eso. Muy bien, muchachos, espero de que hayan tenido una percepción de bioseguridad y nos veremos la próxima clase que hemos quedado el día jueves en la misma hora de 7 a 8 de la mañana. Muy bien, muy buenos días y cuídense.